Gracias a todos por venir. Bienvenidos a esta clase, o a esta Open Class con Macaya sobre Design Thinking. Me siento muy feliz de poder compartir un poco con ustedes de esta metodología y que la puedan usar más bien cuando se acabe esta Open Class en sus días, en lo que hacen, a lo que se dediquen y poder llevarles a ustedes también un poco como de este conocimiento que he podido utilizar durante los últimos años en mi trabajo como Product Manager y como perdón, y en muchas otras posiciones en las que he estado y también con el Bootcamp de Macaya, acompañando pues a todos los chicos que están ahorita como en este proceso de transición de carrera, acompañados pues precisamente por Macaya. Entonces, muy feliz de estar acá. Ya les cuento un poquito más de mí, pero entonces quiero arrancar un poco contándoles qué vamos a ver hoy, cuáles son los temas un poco que vamos a tocar. Vamos a hablar de innovación, vamos a hacer una introducción al design thinking pasando por sus fases. Vamos a ver un poco también como para quién está diseñado el design thinking y también como un poco el para qué. Muchas veces pensamos que esto se queda solamente como en grandes organizaciones y en este tipo de entidades, sino que también ustedes en su día a día lo pueden utilizar como una herramienta para ser más creativos, para validar ideas, para sacar productos. Vamos a hablar precisamente de creatividad, que es de las cosas que más valoro y de las que más me gustan precisamente del design thinking, que es una herramienta muy poderosa a la hora de ser creativos. Si pueden compartir en el chat un poco como los perfiles de ustedes, de las personas que están en este momento en esta Open Class, me gustaría mucho saber también como de qué perfiles son, para entender un poco también hacia quién me estoy dirigiendo y también conectar precisamente como con esos perfiles a partir de la creatividad. Vamos a hablar de prototipado y testeo, que es una de las fases finales del design thinking y también de las que al final suman mucho valor a este proceso de design thinking porque nos permite eh, precisamente como testear eso que estamos haciendo y no quedarnos solamente como en el proceso creativo, en el proceso de las ideas, sino como también llevarlo ya a una ejecución. Vamos a hablar un poco de cómo hacer esto algo común en nuestras vidas, cómo involucrarlo en nuestro día a día. Y al final vamos a hablar un poco de una vez más y van a ver por qué coloco esta parte hacia el final. Entonces, sean muy bienvenidos y porfa lo que les digo por ahí, si se animan a compartir un poco por el chat, no me dejen aquí hablando solo, la idea es que también podamos tener alguna interacción, pues por ahora el chat es una grandísima herramienta para eso. Seguro, al final intentaremos tener alguna sesión de preguntas y respuestas, entonces cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, apúntenla por ahí y la vamos desarrollando al final de esta Open Class. ¿Quién soy? Adrián Gutiérrez Ramírez, un placer estar acá, como les decía. Ingeniero electrónico de formación, soy Scrum Master y Project Management Professional del PMI. Trabajo en temas de agilismo hace un montón de tiempo. Llevo más de 9 años trabajando en desarrollo de productos tanto físicos como digitales. Últimamente solamente en digitales y en todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, pero pasé un tiempo también trabajando en desarrollo de producto físico. Y ahorita les voy a contar un poco más de esa experiencia, lo que también me deja pues como sí, como un background un poco en ambos, en varios ámbitos más bien de donde se puede aplicar el design thinking. Entonces me permite hablar un poco como precisamente de por qué es poderoso en muchas de las cosas que uno puede, de las que uno puede verse en el día a día. Entonces, ahorita les cuento un poquito más sobre eso. Eh, Actualmente soy Product Manager en Playbox, una compañía que nació en Manizales. En este momento tenemos presencia a nivel global y nos encargamos o desarrollamos muy bien software para gestión de calidad de contact center. Lo que les decía, agilista por vocación, últimamente dedicado un poco a la carpintería. Les estoy hablando desde un escritorio que yo diseñé hice hace un poco tiempo y buñuelólogo. Me encantan los buñuelos, entonces me podría definir como que soy buñuelólogo y tengo lo que considero que puede ser un superpoder. Ojalá cada uno de ustedes pueda identificar cuál es ese superpoder que tiene en su día a día, en su vida, en lo que se dediquen. Y es que me considero que soy un buen conversador y pretendo precisamente que esto sea más una conversación, que podamos estar charlando un poco y no solamente como una masterclass aquí en la que yo estoy dirigiéndome solo hacia ustedes, sino que también puedan ir dejando sus comentarios y opiniones en el chat a partir de eso tener una conversación que podamos realimentarnos entre todos. Entonces, ese soy yo un poquito y voy a hablarles precisamente entonces un poco de cómo el design thinking
puede ayudar a encontrar soluciones creativas para casi todo. Cuando doy esta sesión dirigida como a los estudiantes de Macay, hablamos mucho de desarrollo de software, que es lo que ahorita está como en un punto alto de la industria, pero también considero, creo y soy testigo de que el design thinking realmente ha ayudado a transformar muchísimas organizaciones, muchísimas entidades. Que Macaya lo está utilizando para sus procesos. Entonces, también la idea aquí es que ustedes puedan llevárselo como solución y como alternativa de solución a encontrar esas soluciones creativas en su día a día. Entonces, por eso digo que para casi todos, seguramente habrá cosas en las que el design thinking no quepa. Y lo otro es que hay una especie como de sofisma alrededor de lo que es el design thinking, como que sí, no, pero es que solamente lo utilizan los creativos o las agencias de publicidad o las empresas que se desarrollan software o que desarrollan productos. Y al final vamos a ver un poco que esto realmente lo usan desde todos los frentes. Eh, entonces, por eso les digo que casi todo, porque realmente seguramente habrá cosas que en definitiva no quepan en, en el design thinking. Quiero compartirles precisamente también de que, porque también considero un poco que esto sirve para casi todo y es este término que se llama el shuhari. El shuhari es un término japonés que habla sobre el camino del aprendizaje. Entonces, el camino del aprendizaje es precisamente el camino que todos hemos llevado y seguido durante todas nuestras vidas para intentar aprender algo nuevo, para intentar equivocarnos, a preparar una receta para un almuerzo, para preparar, no sé, o para hacer una pintura, o para aprender a tocar piano, los que se dediquen a la música, o a cualquier de estos instrumentos. Y siempre hemos empezado como en el primer escalón, que sería el shu, en el que nos damos cuenta como que queremos hacer algo, estamos animados a hacer algo y arrancamos practicando ese algo. Entonces estamos como en un primer escalón, después saltamos al escalón del ha, que es donde nosotros mismos nos damos cuenta de que, oye, realmente puedo ser bueno en esto, nos desprendemos un poco ya como eh, de la parte de educativa, de tenerlo que seguir como en un curso o en unas clases, sino como que, no sé, hablemos de tocar piano. Hay un punto en el que seguramente podríamos llegar a decir como, oye, ya soy bueno tocando piano y empiezo a componer o a escribir o a sacar mis propias notas de alguna canción, de algo que estoy escuchando de pronto en la radio o en YouTube o cualquiera de estos medios. Entonces estoy ya un poco como rompiendo la regla de la que venía, que era como seguir solamente el lineamiento que me daba mi profesor. Y cuando llego al RI ya es que domino completamente, digamos, el tocar piano o cualquiera de las cosas que ustedes quieran hacer. Y esto es un camino del aprendizaje y entonces siempre hemos estado vinculados a este camino del aprendizaje. El design thinking hace parte de este camino del aprendizaje porque vamos a ver en algunos minutos como que por qué esto haría parte del camino del aprendizaje, porque lo estamos repitiendo frecuentemente hasta lograr mejores resultados. Y seguramente ustedes dirán como, me identifico con eso. Seguramente si hay alguno que esté aprendiendo a programar, como veo de los comentarios que están dejando en el chat, pues les va a tocar precisamente cómo seguir aprendiendo. Hay alguien que está, por ejemplo, hablando trabaja con temas de gestión de proyectos, entonces no todos los proyectos se gestionan igual, entonces hay que vivir ahí un camino de aprendizaje cada vez hasta lograr perfeccionarlo. El término de shuhari, al ser japonés, también habla un poco de cuánto tiempo podría tomarnos dominar alguna de las artes en las que uno se quiere meter o dominar algún arte en el que uno quiera estar. Y habla que uno tendría que pasar alrededor de 10.000 horas, eh, sí, practicando y haciendo para dominar un arte. Entonces, si yo quisiera ser muy bueno tocando piano, pues tendría que pasar 10.000 horas tocando piano, que eso se transforma más o menos como en unos 7 o 8 años ininterrumpidos haciendo algo. Entonces, si ustedes quisieran ser como supremamente así buenos en temas de design thinking, pues tendrían que pasar todo ese tiempo. La idea es que obviamente no nos vamos a dedicar solamente a una cosa durante todas nuestras vidas, pero que sí puedan llevarse como este camino del aprendizaje para lo que sigan y perdón, para lo que se puedan llevar de esta clase y lo puedan utilizar también dentro de sus vidas cotidianas. Entonces, no se olviden de este término, lo vamos a volver a ver un poco más adelante y ahí se los dejo como una de las partes que considero más importantes precisamente del design thinking como camino de aprendizaje. Hablemos entonces ahora de lo primero el primer término más vinculante con los temas de design thinking y es la innovación.
Me gustaría que los que se animen a que dejen ahí rápidamente en el chat como qué creen ustedes que es la innovación y hagan una definición ahí súper corta de lo que más rápido se les ocurra, de qué podría ser realmente la innovación y por qué de hace más o menos unos 6 años para acá, todo el mundo habla de innovación, todo el mundo habla de lo que tenemos, de que tenemos que innovar, de que tenemos que ser innovadores y se han formado células de innovación y esto se ha traducido en que compañías, en que colectivos han formado grupos de innovación dedicados a lo que consideran que es innovación y la innovación al final no deja algo no deja de ser algo que tiene que ser transversal a todos. Entonces, se volvió muy de moda, ya está bajando ahorita un poco el volumen, como que ya todo el mundo está mirando más bien para temas de inteligencia artificial, entonces ya no veamos innovación, en alguna parte hablamos mucho de transformación digital, hablamos muchas de estas cosas, pero eso no dejaba de ser innovación. Entonces, por ahí están poniendo en el chat como creación de nuevas cosas y soluciones, están poniendo mejorar ya lo existente y en eso tienen mucha razón. A mí la definición que más me gusta y que siento que aterriza muy bien lo que es la innovación es de este señor que se llama Anthony Scott, un gurú en todos los temas de innovación, escritor estadounidense. Y él dice, innovar es realizar algo nuevo y diferente, que tenga impacto. Entonces, muchas veces nos olvidamos como de, bueno, no, vamos a crear algo nuevo. Y sí, yo puedo intentar crear algo nuevo. Yo puedo intentar crear algo así como supremamente llamativo mediante, no sé, inteligencia artificial que ahorita está como tan de moda, pero si no mido realmente el impacto, pues al final eso sí estará siendo innovador o seriamente está siendo eh, algo llamativo para ese momento. Entonces realmente necesitamos pensar siempre eh, como cuál es el impacto que hay en las innovaciones. Algo que, y también traigo esta frase para que la discutamos un poco, y es, Anthony Scott dice como tiene que ser algo nuevo, y en definitiva no es que yo tenga que reinventar cada vez lo que queramos, lo que estamos haciendo dentro de las empresas, dentro de nuestras organizaciones, sino que también podríamos simplemente pulir cosas, mejorar cosas. Alguien está poniendo en el chat como yo puedo innovar en procesos totalmente, yo podría trabajar en la definición de cómo acortar un proceso, cómo hacerlo más eficiente, cómo reducirlo en horas, y eso termina siendo innovación. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un impacto sobre nuestra organización con ese nuevo o con ese ajuste en el proceso. Entonces, precisamente se trata de que no tengamos que siempre hacer cosas nuevas, sino que ver cómo eso que estamos haciendo puede ser diferente, pero siempre pensar en cuál es el impacto que tenemos que tener. Entonces, con esa definición un poco clara, los invito a que nos vayamos con esa por ahora y si ustedes tienen otra, pues bienvenidos a que nos la dejen en el chat y seguir con esta discusión. Vámonos por ahora con esta para trabajar ya, entonces como, venga, sí, está bien, ¿qué es innovación? Y ya sabemos qué es innovación. Y esta clase es de Design Thinking. Entonces, ¿qué es el Design Thinking? Hablemos precisamente del Design Thinking y por qué está ligado completamente con la innovación. El Design Thinking es una metodología ágil de innovación centrada en las personas. Entonces, aquí ya empiezan a conjugar muchísimas definiciones de, bueno, es una metodología ágil por un lado, es de innovación y es centrada en las personas. Design Thinking traduce diseño, pensamiento de diseño, perdón, y fue acuñado hace mucho tiempo y se volvió muy famoso porque la Universidad de Stanford en Estados Unidos empezó a utilizarlo y sacó un área dedicada como a temas de innovación y después llegó una organización muy grande que se llama IDEO, que los invito a que la googlen por ahí, que se dedica a todos los temas de innovación, a trabajar con esta metodología de innovación. Y al ser una metodología ágil, pues entonces ya uno pierde de vista como, venga, no, entonces ya me estás hablando de desarrollo de software o de qué me estás hablando. Resulta que no, las metodologías ágiles se inventaron estamos en el 2023, hace 73 años, más o menos, por allá en el 48, 50, si mal no recuerdo, las inventó Toyota. Toyota, pues la gran fabricadora de carros japonesa, empezó a trabajar en temas de metodología ágiles para hacer cada vez más eficientes sus procesos de producción de carros, de vehículos, pero nunca lo llamó metodología ágil, sino que iban mejorando y entonces ahí apareció el Kaizen, apareció como todas estas cosas que están por ahí en el mercado y eso se fue como transformando y fue migrando y hasta por allá que en el 88, si no estoy mal de la fecha, si las tengo que confirmar de pronto,
un grupo de desarrolladores de software en Estados Unidos se juntaron y crearon las metodologías ágiles enfocadas en el desarrollo de software. Entonces ya teníamos metodologías ágiles en producción, digamos, en producción, sí, en producción de fábricas, por llamarlo de alguna manera. También teníamos metodologías ágiles en desarrollo de software y se abrió un nuevo boom de información en el que podríamos, como, bueno, ¿qué podemos rescatar de esto para llevarlo a otro tipo de procesos? Y entonces Stanford lo utilizó para crear lo que fue el design, utilizó las metodologías ágiles para crear lo que es el design thinking, con el gran cambio, con el, digamos, con el gran, con lo más importante que tiene esta metodología, y es que es centrada en las personas. Mucho tiempo todas las organizaciones y la mayoría y donde ustedes trabajen en algún punto se vieron siempre como muy orientadas a la empresa, a generar recursos, a generar dinero, a que sí, a que seamos más grandes, a que vendamos mejor, a que vendamos más, a que lleguemos a más clientes. Y se olvidaba un poco como no, corramos y saquemos este nuevo producto y lancémoslo y después miramos a quién se lo vamos a vender y seguramente habrá alguien que lo compre y después se daban cuenta de que definitivamente por ahí no era la cosa, se estrellaban, perdían un montón de dinero y eso le pasó a muchas organizaciones. Entonces esta metodología llegó un poco a resolver eso, porque entonces el punto de partida del design thinking somos todos nosotros, somos cada uno de ustedes, soy yo, son mis vecinos que están como, yo quiero un producto nuevo, sería bueno como que, no sé, como que sacaran una aspiradora portátil, por decir cualquier cosa, o un morral nuevo, o unas ventanas que sean, que cambien con la luz, cosas de este estilo. Entonces empiezan a darse necesidades que el cliente, perdón, que el usuario nos va diciendo, nos va marcando, y ahí no es cuando nosotros como organizaciones tenemos que llegar a suplírselas de pronto, siguiendo precisamente todo el proceso que ya les voy a contar. Entonces, llévese en esto, eso es la definición de Design Thinking, una metodología ágil de innovación centrada en las personas. Entonces, aquí viene esta típica, muy típica pregunta siempre de ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Yo la estoy llevando aquí al tema de Design Thinking. ¿Qué vino primero, las ideas o los usuarios? Y esto va muy unido a lo que les estaba diciendo. Muchas veces entonces corremos y cuando las organizaciones montaron todas estas áreas de innovación en los últimos años, salían a cuál es la mejor idea, cuál es el mejor producto que podemos lanzar, cuál es el mejor, la mejor chaqueta, el mejor morral, el mejor software contable. Y no, sí, puede ser que tenga conexión con Excel y empezaban unas discusiones así gigantes y se olvidaban de precisamente, venga, a quién le sirve esto. Entonces, siempre tengan en cuenta que el design thinking arranca por el usuario, por nosotros mismos. Y ustedes son usuarios típicos, seguramente todos usan redes sociales, seguramente todos usan aplicaciones bancarias, todos usan aplicaciones para el mercado, aplicaciones para pedir domicilios, compra de etiquetes y demás. Entonces ustedes terminan siendo usuarios. Entonces la invitación es acá es que siempre tengan en cuenta que ustedes mismos pueden estar diciendo cuáles son esas ideas que hay que construir. ¿Por dónde empezamos? Entonces, precisamente, empezamos por la parte que les estaba hablando. Empecemos siempre por los usuarios. En las organizaciones en las que ustedes estén, si de pronto alguno está emprendiendo o está trabajando en algún emprendimiento, alguna startup, muchas veces entonces están las definiciones desde parte del negocio, como no, es que para eso sí tenemos dinero, no, no tenemos dinero, no, pero resulta que con la tecnología actual podemos hacerla y arrancan a trabajar en eso y después es como, bueno, ¿y a quién le vamos a vender esta nueva idea que tenemos? Entonces que siempre piensen mucho en quiénes son sus usuarios, quién es esa usuaria que les va a comprar su producto, que va a comprar su aplicación móvil, que va a pedir su mercado por esta aplicación, poniendo algunos ejemplos. Entonces siempre piensen quién es esa persona que está ahí, como qué problema le estamos resolviendo a quién. Y ahorita vamos a seguir hablando un poquito de eso, entonces ténganlo muy presente. Vamos a hablar de, entonces de los elementos clave que hay en el design thinking. Lo primero es la empatía. Entonces, ¿por qué estamos hablando de empatía? Precisamente porque entonces siempre nos han dicho que necesitamos ponernos en los zapatos de la otra persona, entender cómo piensa y todo esto en estas estrategias hasta de marketing y publicitarias, y pues no siempre es como tan fácil ponerse en los zapatos del otro. Uno nunca sabe las realidades de las demás personas. Entonces, lo que sí podemos intentar hacer es como aproximarnos muy bien a estos dolores que ellos están teniendo en estos momentos. Si resulta que
como cada 15 hay una aplicación gigante de un banco que se nos cae y nos hace sufrir a todos porque no tenemos cómo pasar dinero o el cajero deja de funcionar o estoy en la fila del mercado y justo se cae y no tengo cómo pagar. Entonces es como, bueno, ¿yo cómo me siento con eso? Y entonces, ¿cómo puedo llegar a entrar a solucionarlo? ¿Y por qué nos está pasando esto? ¿Y cuál es la frustración más grande del cliente? Entonces, pensar en ese día, en ese momento, minuto a minuto, precisamente del día a día de nuestros clientes, va a hacer que seamos muchísimo más empáticos y también pensar un poco en cuáles son esas motivaciones y aquello que están buscando resolver. Recuerdo que hace poco, pues en el Bootcamp de Macaya, precisamente estaban hablando como de una corporación que trabaja con artesanos. Entonces, como bueno, ¿qué problema puede tener un artesano que está metiéndose ahorita en el mundo de la tecnología, que hace artesanías, no sé, tejidas o pintadas o cosas de estas? No, resulta que su problema, ¿cuál es? Que quiere vender más. Entonces, ¿cuál es su motivación? Pues tener una nueva fuente de ingresos a partir de tecnología. Entonces empezamos a ver cuáles son sus motivaciones y empezamos a buscar precisamente aquello que les queremos resolver. Entonces, siempre tener muy en cuenta que la empatía es lo que nos va a permitir desarrollar mejores soluciones y mejores productos. El otro elemento clave entonces es la creatividad y esto es la parte que seguramente a mí más me gusta y es el poder originar muchas ideas, el poder estimular como todos nuestros sentidos y empezar a pensar como qué será lo mejor que podemos ofrecer acá. ¿Qué pasa si hacemos A? ¿Qué pasa si hacemos B? No, ¿qué pasa si hacemos una combinación entre A y B y le sumamos algo que se llame C? Entonces empezar a estimularnos de alguna manera esa parte creativa para pensar nuevas y mejores soluciones de lo que ya hay, porque entonces eh, el mercado en este momento también seguramente está saturado de todas las cosas. Y una de las frases comunes que uno se encuentra cuando trabaja en esto es como, no, pero es que eso ya está inventado, no, eso ya lo hemos visto, no, eso ya existe. Resulta que puede ser, puede que exista, pero aplica en contextos muy específicos. Seguramente una aplicación bancaria que hayan desarrollado no sé, para Ecuador o para Estados Unidos, no es la misma aplicación que podemos desarrollar para un mercado, no sé, como Venezuela, como el mismo Colombia, sino que son diferentes mercados, entonces pensar como que, venga, podemos también traer y hacerlo local. Yo recuerdo un caso cuando yo trabajé en una empresa que se dedicaba a la producción de morrales y ropa y accesorios, desarrollamos una aplicación móvil para conectar precisamente como los morrales con el celular y saber qué está pasando como con tu morral, dónde lo dejas, ese tipo de cosas. Entonces, como eso funciona muy bien, digamos, hasta para una ciudad como Bogotá, pero no funciona también para una ciudad como Medellín, o no funciona también para una ciudad como Barranquilla, que hace tanto calor, entonces la gente nunca lleva morrales. Entonces, pensar realmente como cuál es la mejor solución que podríamos ofrecer en ese momento, más allá de que morrales existen, cantidades, hay muchísimas empresas que se dedican a eso, entonces habría que pensar un poco diferente. Eh, y siempre está esta típica frase que es pensar fuera de la caja. Yo se las puse acá un poco, porque también hay una invitación a que no solamente pensemos por fuera. Muchas veces las soluciones también están adentro. Eh, Ahorita todo el mundo o muchas veces se nos ha dicho, no, es que hay que pensar por fuera de la caja, hay que mirar desde la perspectiva, hay que alejarnos. En este caso, yo los invito también que pronto pensemos dentro de la caja donde pueden estar esas soluciones rápidas, efectivas que tengamos a la hora de ofrecer soluciones a los problemas que tengan nuestros usuarios. Entonces, creatividad, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, que me parece interesante que podamos llevarnos algunos tips para ser más creativos. Otro elemento clave entonces del design thinking es la experimentación, lo que les estaba hablando ahorita un poco de los prototipos y este tipo de cosas. Entonces ya es pasar como de las eternas discusiones de ¿será que esto sí funciona? ¿Será que esta es la mejor solución? ¿Será que sí estamos solucionando el problema? Y pasar precisamente entonces como de esa cantidad de ideas que podamos tener a hacerlas algo ya tangibles, darnos cuenta de si funcionan, equivocarnos, aprender de esas equivocaciones. Y lo que la frase que les tengo grande ahí es equivocarnos rápido y barato. Precisamente como equivocarnos lo más rápido que podamos y lo más barato que podamos, pues nos va a decir como este es el camino correcto o este es el camino incorrecto y estamos experimentando. Y en un momento vamos a hablar un poco más de experimentación y precisamente de prototipados, perdón, de prototipos.
y ahí nos vamos a dar cuenta de que esto también tiene que ver mucho con la persona a la que le estamos construyendo nuestros productos. Entonces ahí también traerlos, trabajar con ellos, conectar con ellos nos va a hacer que nos podamos equivocar precisamente rápido y barato para seguir adelante con nuestro proceso. Y por último, está pues el tema de la iteración y es precisamente lo que les estaba diciendo. El camino al éxito casi nunca es en una línea recta, siempre tenemos que vivir como en un ciclo en el que entendemos qué es lo que necesitamos hacer, creamos algo alrededor de esa necesidad que tiene nuestro usuario y experimentamos y a partir de eso aprendemos. Aprendemos si estamos en lo correcto, si estamos en lo incorrecto, si estamos en lo incorrecto lo dejamos, si estamos en lo correcto aprendimos que por ahí es el camino y seguimos iterando. Porque ya con esto, digamos, con este mindset en sus cabezas y este mindset también en sus grupos de trabajo, pues hay más chances de tener mejores resultados. Y estamos siempre pensando en cómo iteremos, metamos la pata acá, saquémosla rápido, corrijamos, ajustemos y sigamos, pues va a haber muchísimas más posibilidades de que ustedes tengan desarrollo de productos exitosos y soluciones exitosas. Entonces, con un poco habiendo pasado por esos cuatro elementos, pues aquí hay un pequeño resumen precisamente de eso, es el diseño centrado en el usuario, el famoso design thinking, eh, está cargado de empatía, está cargado de experimentación, está cargado de creatividad, lo que les decía, de pensar por fuera de la caja o pensar adentro de la caja o pensar muy bien y ser muy creativo y de iterar, de siempre intentar como iterar aquello que estamos haciendo para aprender y seguir adelante a partir de esos resultados. Entonces, aquí un primer gran resumen de lo que es el design thinking y para que lo tengan como muy presente y lo puedan seguir usando como estos cuatro grandes componentes. Casos reales, entonces hablemos un poco de casos reales, no nos quedemos solamente como en contar, sino que, bueno, esto sí lo han aplicado, pero resulta que sí, aquí hay tres ejemplos poco lejanos, no son colombianos, prometo en una próxima clase traer un poco más ejemplos más cercanos, pero está precisamente Uber, que cuando arrancó Uber lo que hizo fue experimentar mucho con usuarios y entender cómo funcionaba el tema de pedir un taxi en regiones en Estados Unidos, después fue en Europa, también vino a Latinoamérica para terminar de entender un poco las dinámicas que tenemos nosotros a la hora de pedir taxi y eso lo catapultó a lo que es hoy. Khan Academy, que es una academia en línea muy famosa en Estados Unidos, que tiene cada vez más presencia a nivel mundial. Ellos lo que hacen es que enseñan las ciencias básicas para cualquier persona, pero obviamente el enfoque está en niños y adolescentes que están aprendiendo precisamente como las matemáticas, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, con ciencias naturales, y ellos fueron a las escuelas como a reunirse con los profesores y con los estudiantes para poder plantear el modelo que están utilizando en este momento para dar las clases. Ellos trabajan sobre todo como en soporte extracurricular, lo que uno hace después de que sale de clase y con eso diseñaron programas de educación que son realmente muy positivos y que han mejorado y transformado muy bien eh, precisamente el aprendizaje de estas cosas que siempre van a ser útiles y siempre van a ser importantes en la vida y en la sociedad. Pues ellos están intentando hacerlo con este modelo en el que hablan mucho con el usuario. Y por último está Sockets, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Antes había un videíto, pues la información ha estado como limitada últimamente. Y Sockets no era un emprendimiento, de hecho era un programa social que se gestó en África de un par de estudiantes precisamente de Stanford, donde arrancó como todo esto del design thinking, que se fueron para África a hacer un voluntariado y se daban cuenta que los estudiantes no llegaban con las tareas hechas y empezaron a preguntar un poco, ven, ¿por qué nunca traes la tarea? ¿Por qué nunca estás pendiente como de cumplir este reto? Y se dieron cuenta era que los estudiantes, después de que salían de clase, solo tenían alrededor de una hora de luz para poder completar su tarea. Entonces, cuando ya no había más luz solar, pues en definitiva no querían seguir como conectados a nada y se iban ya como a sus casas a descansar. Entonces ellos empezaron a pensar como, "Uy, ¿cómo podemos solucionar esto?" Y se dieron cuenta de que los chicos, no importaba, sin importar la hora que fuera, siempre estaban jugando fútbol. Entonces le metieron un dínamo a la pelota
y lo que hacía era que cada vez que tú pateabas la pelota, cargabas ese dínamo y con un cable USB podías conectarle una lámpara y así tener luz para la noche y terminar las tareas. Entonces fue un caso como de éxito un poco social, bastante interesante y pues los invito a que de pronto se peguen una googleada. El proyecto ya ha ido como desescalando y creo que en este momento no existe como proyecto, pero en su momento fue bastante interesante, sobre todo también como por lo social. Y pues sigamos un poco con esto. Les presento a este señor que seguramente lo conocen, Albert Einstein. Él tiene una frase que esta sí es de él. A este señor le han acuñado muchísimas frases que no terminan siendo de él, pero esta sí es de él, en la cual él dice como si tuviera que una hora para solucionar un problema, aún así siempre me gastaría 55 minutos pensando en la solución y 5 minutos realmente solucionando el problema. Entonces, esta frase se las traigo precisamente porque el Design Thinking es una herramienta que les ayuda a ustedes a solucionar problemas y muchas veces vamos a la acción de una y empezamos a intentar hacer cosas en Excel o con programación o si trabajamos en producción ya digamos de fábrica, entonces hacer cosas y trabajamos en procesos empezamos a cambiar todo y lo bueno e interesante de utilizar este tipo de técnicas es poder pensar en cuál es la mejor solución antes de poder ejecutarla. Entonces, súper invitados a que tengan esto presente y que lo puedan hacer como en lo que ustedes trabajan. ¿Cómo se ve el design thinking? Entonces, todo esto que les he contado, ahí tiene muchas expresiones, tiene muchas formas de verse. A mí la que más me gusta precisamente es este ciclo en el que estamos viendo que hay un par de momentos en los que se abre y hay un par de momentos en los que se cierra y conectados precisamente por eh, el testing, el ir con nuestros usuarios, el decirle, bueno, aquí te estoy solucionando esto, si es lo que estás buscando, no, no, bueno, entonces volver a preguntar, volver a aprender y seguir definiendo, seguir ideando, prototipando, testeando y hacerlo hasta que ya, digamos, podamos solucionar nuestros problemas. Es como un infinito, pero la idea precisamente es que no nos quedemos infinitamente haciéndolo, sino que también nuestros equipos de trabajo en las organizaciones donde estemos tengan la suficiente madurez para decir como, ven, no, ya, es un momento de detenernos, tenemos la mejor solución a partir de lo que hemos hablado con nuestro usuario y hasta acá llega nuestro proceso, lanzamos y ya seguirán otro tipo de procesos más relacionados con producto que con design thinking, pero eso es una decisión que tenemos que tomar como personas y como equipo. Si la utilizamos individualmente para pensar, no sé, para aprender a hacer pan, para aprender a hacer carpintería, para aprender a pintar, ahora también que tener un momento en el que digamos, como, hagamos un alto, miremos dónde estamos y iteremos a partir de eso. Vamos a seguir entonces un poquito vamos a meternos un poquito en los detalles de cada una de las fases. Empecemos con la fase de empatía y lo que les decía. Entonces, aquí es entender muy bien esas necesidades que tiene nuestro usuario, cuáles son sus deseos, los dolores, lo que les estaba diciendo. Si yo siempre, a mí siempre se me cae la aplicación del banco o siempre se me cae la aplicación de los domicilios o hay un proceso en mi organización que no está funcionando, tenemos que siempre devolver las facturas, darnos cuenta de por qué nos está pasando eso y entender qué es lo que más le duele a esas personas, hablando con ellos, observándolos y pues realmente entendiéndolos muy bien. A mí me gusta mucho esta frase, no sé si hay muchos contemporáneos acá míos, pero en esta frase, en esta imagen, está Bob Esponja siendo todo lo que uno tiene que hacer en esta fase y es precisamente conectándose con el usuario. Entonces, uno tiene que, lo que les decía hace un rato, nosotros mismos somos usuarios, entonces nosotros tenemos que escuchar al usuario, escucharnos a nosotros mismos, tenemos que trabajar con él, tenemos que observarlos, sentirlos, pensar cómo sería el usuario y al final, pues ser el usuario también. Lo que les decía, todos hemos utilizado acá cualquier cantidad de herramientas en tecnología, cualquier cantidad de cosas, digamos, de herramientas, no sé, en Excel, hasta los celulares, hablemos de morrales, hablemos de chaquetas, hablemos de ese tipo de cosas. Todos de empaques, todos aquí hemos utilizado ese tipo de cosas. Entonces, nosotros siendo también como ese usuario al que le queremos como solucionar el problema, pues vamos a tener muchísimas más herramientas para lograrlo. Entonces, que tengan esto muy presente, que se trata precisamente de hacer todas estas actividades y
al final pensar como el usuario. De esta fase de empatía, pues lo primero es que nosotros necesitamos saber quién es, o sea, necesitamos saber quién es esa persona, a quiénes son esas personas a las que les queremos solucionar algún problema de eso, algún problema que tengan, perdón. Entonces necesitamos realmente hacer una definición y para esto hay ya una cantidad de nuevas herramientas, está el Customer Journey, está el Customer, eh, se me olvida la definición de usuario. Bueno, hay un par, en este momento se me están escapando, pero hay más herramientas que van mucho más en profundidad en esta parte de la identificación del usuario. Entonces aquí la invitación es como que ustedes digan como, bueno, ¿quién es la persona a la que le estoy solucionando? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se ve? ¿Qué puede llegar a pensar? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué tipo de cosas le gusta hacer? ¿Qué tipo de cosas no le gusta hacer? Y con eso ya ir mapeando un poco quién es esa usuaria a la que le queremos desarrollar una solución y con eso ya tener una claridad de, bueno, quién es y cómo le podemos empezar a solucionar sus problemas. Casos de éxito, Airbnb, muy famoso porque cuando Airbnb nació, lo que hacían los fundadores de Airbnb era que se iban a ciudades a intentar entonces rentar una casa, a rentar o a estar unos días en un hotel y entender cómo funcionaban. Y después entonces hacían lo inverso, que es como los que rentan Airbnb eh, o los que rentaban casas más bien antes de Airbnb, cómo lo hacían, cuáles eran las cosas que no funcionaban. Y de hecho, ellos lo cuentan en algún podcast por ahí famoso, que ellos dormían en las casas de las personas con las que estaban haciendo el primer prototipo y entendían cómo era su día a día y cómo se levantaban y todas estas cosas y cómo ofrecían la comida, para saber realmente cómo podían llegar a solucionar todo desde una aplicación móvil. Entonces, a mí me parece un caso de éxito interesante, como que si bien están desarrollando una aplicación móvil, se dieron la tarea de vivir un poco como toda la esencia que hay detrás de la renta de apartamentos, casas, hoteles y todo esto. Entonces ahí les dejo el caso de éxito por si quieren conocer un poco más. Un poco la segunda fase de descubrir y definir oportunidades, pues es una fase ya en la que estamos acá en la parte roja, estamos como en esa fase de convergencia de las que hablaba ahorita, en la que la idea es que ustedes ya puedan, sabiendo sabiendo precisamente quién es su usuario y entendiendo un poco como esa fase de empatía de qué es lo que le está pasando, qué es lo que necesitamos solucionarle, ya como, bueno, qué es lo que le queremos solucionar, porque un usuario puede decirte como, no, yo tengo estas 1000 problemas, pero pues seguramente como organización no les va a dar para solucionar los 1000 problemas, sino que tienen que atacarte a uno. Entonces, la idea es que puedan definir precisamente cuál es ese problema que quieren solucionar. Y para eso, pues la estrategia es muy fácil, es precisamente como detectar patrones y diferencias. Y es que entre los muchos usuarios, entre las muchas personas que ustedes puedan tener como casos de uso de esa persona, de ese problema que están teniendo, como encontrar cuáles son las cosas en las que más sufren, ¿no? Yo sufro mucho porque eh, la aplicación se me cae siempre los 15. O, no, yo sufro mucho porque tengo muy buenos productos artesanales, pero no logro ponerlos a la venta. Entonces, entender como cuáles son los patrones y cuáles son también las diferencias. Entonces, aquellas cosas que marcan la diferencia entre cada uno de esos usuarios. Ahí también hay puntos en los que ustedes pueden decir, como, uy, aquí hay una oportunidad para construir un producto interesante y salir a solucionar eso. Entonces, que siempre estén muy prestos a identificar ese par de cosas. Y lo siguiente, antes de pasar a la siguiente fase de creatividad, es organizar la información. Y aquí es donde aparece el famoso post-it que todo el mundo referencia con temas de design thinking, que ustedes seguramente habrán visto estas paredes llenas de post-its, precisamente es para eso. Y si usan post-its no porque queramos ser ¿cómo llamarlo? Porque queramos como gastar un montón de papel de manera innecesaria, sino que al final es también, los POPs son móviles, entonces hace mucho más fácil poder compartir y trasladar información. Ahorita pues hay un montón de herramientas digitales que también sirven para eso, pero ya con esta información organizada ustedes pueden pasar a la fase de ideación, que es la fase que a mí precisamente más me gusta. Es esta fase naranja en la que otra vez le damos apertura a nuestra creatividad, le damos apertura al proceso
de explorar y explorar y explorar. Venimos de una fase en la que abrimos para empatizar, cerramos para definir, abrimos otra vez para tener muchísimas ideas alrededor de lo que es la creatividad, pues precisamente lo que vamos a usar como creatividad. Y quiero dejarles esta definición: en un mundo donde el futuro es más impredecible que nunca, la creatividad es la mejor forma, la mejor manera de navegar eventos disruptivos e inesperados. Y es precisamente un poco llamar a esta velocidad a la que nos estamos moviendo, como todo esto que está siendo impredecible, nos estamos moviendo a una velocidad demasiado rápida, todos los días hay alguna nueva tecnología, ahorita con el boom de la AI, entonces hay un montón de nuevos casos de uso y estamos navegando aguas como supremamente misteriosas, pero la creatividad está llamado como a ser precisamente ese, esa puerta un poco que nos ayude como, bueno, vamos a navegar esto mejor, vamos a entender cómo estamos funcionando y precisamente cómo hacer disruptivos y generar temas creativos es lo que nos va a permitir como eh, entender un poco la velocidad a la que nos estamos moviendo y no dejarnos llevar por esto. Entonces, como que invitarlos siempre a que sean muy creativos, a que tengan esto muy presente y a que sean también resilientes. La creatividad es lo que nos permite precisamente adaptarnos y en cierta medida eso termina siendo la resiliencia que necesitamos para todos estos cambios. Ahorita hay cambios económicos gigantes. Ya te voy a hablar de un poquito de eso, Samael. Lo que les estaba diciendo, estamos ante un montón de cambios muy frenéticos, cambios económicos, cambios eh, en que todos sentimos que todo está muy caro, en que todos sentimos que está haciendo mucho calor en los últimos días, por ejemplo, por lo menos acá en Medellín, donde yo estoy. Entonces es como, bueno, ¿cómo nos mantenemos creativos y empezamos a tratar de solucionar esos problemas? Entonces, para contestar la pregunta de Samael, antes de eso, perdón, quiero hablar de esto. ¿Quiénes pueden ser creativos? Ustedes me lo dirán por ahí en el chat si pueden. Muchas veces lo que se acuñó es que no, solamente los que son buenos dibujando, los que son buenos para la música, los que son buenos para la pintura, son aquellos que son creativos y en definitiva no, en definitiva todos podemos ser creativos. Yo vengo de una formación llena de matemáticas, llena de ingeniería, llena de este tipo de cosas y aún así intento mantenerme creativo precisamente como haciendo cosas conectadas eh, con con esta parte de mi cabeza, de mi cuerpo, perdón, que es la cabeza, que es la que nos ayuda a pensar. Entonces, la respuesta de quienes pueden ser creativos es que todos podemos ser creativos. Vamos a hablar de lo que me están preguntando en el chat. Y entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones para movilizar esa creatividad? Y es entonces tener muchísimas ideas. Primero, darnos la oportunidad de tener ese espacio en el que ninguna idea va a ser mala, ninguna idea tiene por qué tener un juicio de valor, sino que realmente, primero, tengamos muchas ideas. Pensemos en cosas que uno diga que son muy complejas, también como cosas que son muy básicas, pero entre todas esas ideas, sin importar su carácter, si son buenas, si son malas, si alguien piensa como la mejor forma de que no nos haga tanto calor es tapando el sol, pues eso es una idea descabellada o no, funcional o no, pues eso es una idea. Entonces, no se limiten como a darles juicios de valor en este momento, sino simplemente a tenerlas. Piensen, cómo puedo hacer esto, cómo puedo cambiar esto, cómo puedo hacer mejor esto para mi familia, cómo puedo hacer esto mejor para mí mismo. Y ahí van a encontrar un montón de ideas y nunca, en esta fase, pues, o la invitación es a que nunca se limiten como a que esta idea es mala, sino que precisamente simplemente la tengan. Y esto habla del segundo punto, no juzgar. Muchas veces cuando estamos en colectivos, cuando estamos en organizaciones, nosotros mismos decimos, qué idea tan mala. No, a mí cómo se me ocurrió eso. No, sino que en algún punto en el que simplemente estamos en una fase de ideación y originando muchas ideas que nos van a funcionar o no, no las juzguemos, dejémoslas ahí. Es una idea buena, es una idea mala. No, no me importa. Es una idea y hay que dejarla en esa fase y en este momento, digamos, un poco el proceso del design thinking es simplemente como que nunca la juzguemos. Hay herramientas para esto, alejarse también de, digamos, como de practicar el alejamiento, es otra de las técnicas que pronto le puedo contestar ahí a Samael que me estaba preguntando, alejarse un poco precisamente como
del punto donde están sucediendo las discusiones, también sirve mucho, primero, para tener muchas ideas y segundo, para nunca cargarlas de juzgamientos. Venzan la necesidad de explicar. Cuando ustedes estén pensando muchas ideas, cuando estén teniendo ideas, intenten nunca pensar como, ¿y ahora cómo explico esto? ¿Será que? No, tengan esa idea y no la carguen como de precisamente tener que explicarla, porque entonces si la tienen que explicar, no es que sea una idea mala, no es que sea una idea buena, sino que entonces ustedes mismos la están como sobrecargando de información que en este punto no necesitan, sino que simplemente necesitan tener ideas. Entonces no la validen racionalmente, lo que les decía. Si mi idea es tapar el sol para que no nos dé calor, pues racionalmente eso suena como, ¿cómo lo va a hacer? Pues no importa, en este momento simplemente es como, no, ni siquiera voy a explicar el por qué lo estoy haciendo. Mantener el foco, mantenernos también enfocados como en lo que estamos intentando, las ideas que estamos intentando tener. Si yo estoy trabajando en una aplicación para artesanos, pues no me voy a ir como a pensar en astronautas y en cómo podemos vender más ganado, sino como que, bueno, no, originemos todas las ideas alrededor del tema que es común para nosotros en este momento. Entonces también mantenernos un poco en ese foco. Valoren todos los puntos de vista. Y aquí es una invitación seguramente cuando uno trabaja grupal, y es que todas las ideas de cualquier persona pueden terminar siendo buenas ideas. Entonces nunca digan como, "Uy, no, esa idea como tan mala, como, no", sino como que, bueno, no, realmente él la está dando porque según su punto de vista puede ser una idea buena y puede que él tenga un entorno diferente o viva de alguna manera diferente a la de nosotros, y ahí es cuando necesitamos tener lo que les conté hace un poquito que fue la empatía. Entonces, para que lo tengan ahí como súper presente eso, de siempre valorar todos los puntos de vista. Comunicar siempre lo esencial cuando estén contando sus ideas, cuando estén, eh, sí, compartiendo sus ideas, que es otra de las buenas técnicas que uno puede tener para tener ideas y es compartirlas. Mucha gente piensa como, ay, no, es que si comparto mi idea me la van a robar. No, de hecho, casi siempre lo que hacen es que cuando uno comparte las ideas siempre se refuerzan con visiones diferentes. Entonces, traten de precisamente comunicar eso, no ser un discurso súper largo alrededor de la idea, sino como comunicar lo que puede ser esencial precisamente de esa idea. Ideas visuales, a mí me gusta mucho esto y es poder expresar algún dibujito, algún mamarracho, alguna flecha, algún círculo con un triángulo que permita descargar esa imagen en ese dibujo, hará que también la idea sea mucho más fácil de compartir. Y aquí no necesitamos ser Miguel Ángel ni Van Gogh, sino simplemente pintar dos rayas que expliquen un poco la idea que tengo, pues es supremamente eficiente. Y por último, creo que es lo último en este lado, y es traten de tener una sola conversación a la idea, perdón, a la vez. Cuando trabajen en entornos grupales, traten de tener de que cada uno tenga su espacio para compartir su idea, ¿sí? No como que todos estemos aquí, bla, 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 al mismo tiempo, como que uno ni siquiera termina de entender qué está pasando, sino como que tengamos una sola conversación a la vez. Entonces, eh, quédense un poco con esto. Y lo último, para precisamente seguir como eh, movilizando, que es la palabra que tengo arrancando, movilizando nuestra creatividad, es que usen preguntas disparadoras. Pregúntense ustedes mismos como, ¿cuál es, como, no sé, en este caso, como, ¿qué puedo hacer mejor por unos artesanos? ¿O cómo puedo mejorar los servicios de domicilio? ¿O cómo podría hacer que la factura de la energía llegara más económica? Y preguntarse en esas cosas de ustedes van a hacer también que esa pregunta disparadora, que se quede en alguna parte de su cerebro resonando y después salga así con un montón de ideas precisamente como para intentar solucionarlas. Entonces, los invito a que vayan por esas ideas, a que sigan siendo muy, muy creativos, a que sigan intentando como poner esta fase del design thinking en de ideación en todo lo que están haciendo. Se nos está acabando el tiempo, entonces no quiero dejar como de compartir un poco algunas preguntas, algunos comentarios que puedan tener. Y, sí, invitarlos a que se mantengan muy creativos, a que vayan por esas ideas, a que piensen en todos esos usuarios. A mí me ha servido mucho, precisamente yo tengo la fortuna de haber trabajado, por ejemplo,
diseñando lo que les decía ahorita, morrales y accesorios, y eso, con eso tengo una patente, y entonces eso me ha traído como otra serie de beneficios que ahora puedo aplicar en el desarrollo de software, solucionándole problemas a personas en los contact centers, que son personas que no pensaría que sufren un montón. Entonces, todas esas ideas que he podido recoger a lo largo de este tiempo usando Design Thinking, siento que han servido mucho para eso. Entonces, no sé si haya alguna pregunta que podamos contestar por ahí. Y con todo el gusto, por ahí me están dando las gracias, no, con todo el gusto, para mí es un placer estar acá. Pues no sé si hay preguntitas. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces, pues nada, fue un placer para mí estar este ratico con ustedes. Denme un segundo, yo les comparto algo último que les quería compartir, y es que, ay, un segundo, volvamos a lo del Shuhari. Les quería compartir de nuevo eso, porque siempre es importante pensar como que esto a dónde me va a llevar. Compartirles aquí finalmente esta pantalla. Eh, y es que todo esto que estamos, de lo que estábamos hablando, es un camino del aprendizaje. Entonces, entre ustedes más lo practiquen, pues más fácil va a ser para ustedes utilizar estas herramientas, tanto en su vida laboral, en lo que se dediquen, también como en su vida personal, hasta para preparar un almuerzo, que era algo de lo que de lo que habíamos puesto un poco en la publicidad, y es precisamente que el design thinking se puede aplicar hasta para la cocina. Ustedes practican, meten la pata, corrigen, piensan a quién le quieren servir, y eso es un proceso de design thinking ahí vivido como rápidamente, pero hasta para eso sirve. Entonces, que se lleven este camino del aprendizaje como parte de esta Open Class. Y pues nada, un gusto haber compartido con ustedes. Espero les sirva y nos mantenemos en contacto. Un abrazo para todos. Adrián, muchísimas gracias por compartir el conocimiento con nosotros. Gracias a todos los que participaron en este espacio. Quería hacerte una pregunta rápida y para que también nos llevemos algo eh, de tarea de este espacio, y era si nos recomendabas algún libro que leer, un podcast que escuchar sobre este tema para poder seguir ampliando nuestros conocimientos en Design Thinking. Sí, no les recomendaría uno de Design Thinking como tal, les recomendaría uno que se llama Creatividad S.A. Creatividad S.A. es un libro que narra la historia de Pixar y cómo ellos fueron navegando todas estas aguas misteriosas, precisamente como de la creatividad, para mantener a flote la compañía cuando lanzaron Toy Story. Y ahí cuentan cuando se les perdió Toy Story, y cuentan muchas de las cosas que les tocó vivir en esa etapa, y hablan mucho precisamente de cómo mantenernos también muy creativos. Entonces, les recomendaría ese libro y que ya lo conecten con precisamente pues como la metodología gruesa de Design Thinking, para que sigan como más conectados con la fase creativa, y ya digamos en la fase de uso con la con la parte de Design Thinking. Ay, súper, muchísimas gracias, Adrián. Yo ya tengo tarea. Seguro lo voy a leer porque me encanta el cine, entonces también es como otra Súper motivación recomendado ese libro. extra. Así que para todos, recuerden, Creatividad SA es lo que nos acaba de recomendar Adrián, para que lo tengan ahí, anótenlo por ahí para que lo lean. Muchas gracias a todos por venir, gracias Adrián por compartir el conocimiento con nosotros. Tengan todos una feliz tarde.